Buenos días al programa Puneños Exitosos. Yo soy Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Finlandia. Está conmigo Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España. Hoy día el programa va a dar un giro un poco distinto. Vamos a cambiar de generación. Hemos traído quizás a uno de los puneños más exitosos de esa generación, de la generación del milenio, que tiene otras características. Él ha roto con todos los estereotipos de lo que es las profesiones tradicionales. Él es un diseñador gráfico y como tal tiene las más grandes virtudes de toda esa generación, que es el emprendimiento, la ambición, la creatividad. Él dentro de su profesión ha llegado al top porque él es el que hace los logos y el diseño de marcas de las empresas más importantes del país. Me refiero a Castor Vera Carvajal. Castor Vera es un diseñador gráfico que ha hecho sus estudios en la Toulouse-Lautrec en Lima y a partir de ahí ha ido consolidándose en su profesión hasta llegar, digamos, a ser la persona que, digamos, hace el diseño de marca y todos los logos de empresas grandes como el Banco de Crédito del Perú, el Real Plaza, Sodimac, Falabella, el Comercio, pero también a eventos internacionales como la reunión de la ONU de la COP20 el 2014. Castor, te damos la bienvenida a Puneños Exitosos. Hola, Cucho, gracias. Hola, David, Alfredo, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí y ojalá la conversación vaya bien, sea interesante. Yo creo que sí. Excelente. Yo creo que, digamos, tú que eres un diseñador gráfico y obviamente vamos a ir de a pocos ilustrando a la audiencia en qué consiste tu profesión, pero antes de entrar de lleno en ese terreno, vamos a hablar un poco de tu familia, ¿no? O sea, tú vienes de una familia, Castor Vera Solano es tu abuelo, él es uno de los más brillantes músicos, él es el autor de Tierra Coyavina, de Fantasía Pandillera, y es quizás, alguna vez hemos estado hablando en entrevistas anteriores sobre él, digamos, sobre la caracterización de las danzas y el folclore puneño. Él ha sido un actor importantísimo. Pero también tienes a tu papá, Walter Vera, es arquitecto, tengo entendido, ¿no? Sí, y tu mamá, que es Chema Carvajal, tu mamá, que es antropóloga. Sí. Cuéntanos sobre tu familia, cómo tu familia ha influenciado, digamos, en tu vocación. Sí, bueno, es una historia, yo me imagino, ¿no? Según lo que he conversado con otros amigos, nuestra historia familiar es parecida por muchos motivos y muchas de sus características a la de la mayoría de familias puneñas de mi época, ¿no? Mi papá estudió en Arequipa, regresó a Puno, mi mamá estudió en Lima, regresó a Puno, se conocieron, se casaron, decidieron vivir allá. Y mi hermana y yo, ¿no? Tengo 3 hermanos, pero bueno, mi hermana y yo crecimos juntos con mis papás y pasaban algunas cosas en mi casa que no sé si pasaban en todas, ¿no? Yo nunca conocí a mi abuelo Castor, y nací 6 años después de que él falleció, pero al menos desde el lado de mi papá teníamos libros, música, ¿no? Y ese tipo de contenido muy a la mano, siempre, desde muy pequeños. Y a mí siempre me gustó andar por ahí curioseando, ¿no? Desde muy chico yo leía mucho y los veranos yo los pasaba en Arequipa, en la casa de mi abuelo Hugo, del papá de mi mamá. Y él también tenía muchos libros, él tenía enciclopedias, me acuerdo, de historia natural, de ciencias. Y mis papás no estaban mis abuelitos, éramos muchos primos en la casa de mis abuelos, y a mí me gustaba sentarme a leer esas enciclopedias, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que fui entendiendo de niño y de adolescente probablemente pasaba por lo que veía en los libros, ¿no? Y lo que escuchaba en la música, ¿no? Mi papá escuchaba mucho Beatles, ese tipo de música, y yo fui creciendo con eso. Y creo que eso esa fue la primera influencia que yo tuve no lo sé, sobre que el mundo era mucho más grande que Puno, ¿no? ¿Y tú creciste siendo visual, gráfico, o eras un poco más de letras?
Creo que eso es difícil de definirlo, al menos para mí. Yo en el colegio, en la secundaria, era un muy mal alumno. Era malísimo. Como No sé muchos si de era nosotros. malo, no sé si era malo, pero la rebeldía era mi forma de vida. Pobre mis papás. Yo andaba así. Y, y era, por algún motivo, no sé, si ustedes saben, en mi familia, algunas de mis bisabuelas eran buenas pintoras, eran artistas plásticas y también había algunos poetas en mi familia. De hecho, mi papá ha escrito algunos libros de cuentos y desde niño mi conversación con él siempre ha girado mucho en torno a los cuentos, ¿no? A Borges, a Ribeiro, a, no sé, Chekhov, ¿no? Siempre hemos leído esas cosas. Y yo durante mucho tiempo quise escribir, durante mucho tiempo quise ser escritor, pensé en estudiar literatura, pensé en estudiar historia también, pensaba ser historiador o investigador, pero también era bueno para dibujar. Y mi papá era arquitecto, a veces en la universidad él corregía ejercicios de dibujo técnico y yo me sentaba de niño y trataba de imitar los ejercicios de dibujo técnico de sus alumnos. Y ahí fui dándome cuenta de que también me gustaba dibujar. Me gustaba leer cómics, me gustaba Kino, me gustaban los cómics de superhéroes y el manga japonés. Todo eso empezó a influir en mí. Y cuando llegó el momento de decidir, el internet acababa de aparecer, ¿no? Recién, al menos en Puno, no sé si mucha gente tenía internet. Mi papá por su trabajo tenía internet en la casa. Y yo empecé a ver unos pequeños cuadraditos animaditos y con dibujitos que eran publicidad, ¿no? Y cuando veía cómo se comportaban, los mensajes que tenían, los colores, recuerdo haber pensado, creo que eso es algo que yo podría hacer, esos cuadraditos, ¿no? Y bueno, y la vida, y ahí empezó un poco mi... Qué excelente, ¿no? Qué excelente en el sentido de que tú ya tenías en la adolescencia una convicción sobre una línea en la que tú podrías involucrarte, ¿no? Algo que realmente no es común, digamos, en los jóvenes, porque como te digo, los jóvenes, no solamente por desconocimiento, sino por presión familiar, optan por una serie de profesiones tradicionales, ¿no? Que muchas veces no terminan satisfaciéndolos. Entonces es excelente que tú, digamos, hayas usado un nuevo arquetipo de profesión, digamos, a partir de ahí. ¿Y tuviste algún tipo de oposición en el camino? Porque obviamente cuando uno parte de ese tipo de profesiones, generalmente hay mucha gente en la familia o en los amigos que dicen, bueno, pues Sí. de eso no vas a poder vivir. La verdad que no, la verdad que no. Mis papás, yo he tenido mucha suerte porque ninguno de los dos en ningún momento cuestionó la decisión que yo tomé, porque además la tomé a los 16 años. O sea, no estaba tan grande todavía. Ahora que veo en retrospectiva y veo a mi hijo, ¿no? Que es un niño de 7 años, los 16 años me parecen casi una tierna infancia. Y a esa edad yo decidí estudiar diseño gráfico. Mis papás nunca me dijeron nada. Yo tenía un drive además bastante poderoso. Siempre tenía un carácter muy fuerte y estaba decidido, ¿no? Yo creo que si se oponían, venía a estudiar en burro. No hubiera habido forma de Claro, tener. claro. ¿Qué te dio San Juan? Tú has estudiado primaria y secundaria en San Juan, o sea, los tres somos sanjuaninos. Sí, qué bueno. Ah, chévere, no sabía que ustedes eran sanjuaninos. Sí, Sí. yo entré el año 88 y salí el año 98, hace 25 años. San Juan a mí personalmente me dio muy, muy buenos amigos. Esa es la forma en que yo lo veo. Eh, Algunos de mis amigos más cercanos hasta hoy los conocí ahí, ¿no? Y los Bueno de Mezquita, los Pineda Arce, muchos de mis amigos siguen siendo mis amigos desde allá. Eh, Siempre que pienso en el colegio, de hecho hace poco fue mi reencuentro de 25 años y no pude ir por el trabajo, pero siempre que pienso en el colegio, siento que nosotros, niños que estábamos en un lugar que se supone muy remoto, ¿no? Teníamos una capacidad de vivir el espíritu humano al máximo, ¿no? Con absoluta libertad,
con absoluta, al principio, inocencia, ¿no? Cuando eres adolescente, esa inocencia suele ponerse a prueba. Como les digo, yo era un adolescente muy rebelde, muy, muy rebelde. Y acabé el colegio así a los tropiezos, pero los amigos que he tenido ahí siempre han sido para mí un reflejo del espíritu puro que no se puede cultivar en muchos lugares, ¿no? Y en Puno de alguna forma se logra, al menos mientras uno va creciendo, ¿no? Por supuesto que como colegio, como sociedad, en Puno hay cosas que no son tan positivas, ¿no? Como en cualquier parte del mundo. Pero yo siempre recuerdo esos días soleados, ¿no? En Puno y con el frío al mismo tiempo, y la lluvia, y mis amigos, y la Plaza de Armas del Parque Santa Rosa, el fútbol en Salcedo, y me cuesta imaginarme una infancia, una adolescencia mejor, ¿no? Qué excelente, qué excelente. Bueno, tú estudiaste en la Toulouse-Lautrec, ahí en Lima, o sea, cuéntanos, es tu alma mater, es la que te dio, digamos, digamos, los elementos que te consagraron. Cuéntanos sobre tu estadía, tu pasaje por esa institución. No sé si sea tan interesante, para mí es una historia divertida. Yo llegué a Lima a los 16 y no sabía nada de Lima, había estado acá un verano y en momentos muy específicos en mi vida. Llegué, mi mamá me trajo con mi hermanito más pequeño, que todavía era bebito, un Estefano. Me trajeron, me instalaron, regresaron a Puno y yo empecé a vivir pues, en esta ciudad enorme. Y pasé 3 años en una universidad, estudiando diseño, en la San Ignacio de Loyola. Yo venía de ser un muy mal alumno. Estaba en Lima, tenía 16 años y todo fue muy malo. Me fue muy mal en la universidad. Así, cada semestre era peor. Decidí salir, volví a Puno. Mi papá me dijo, ya ven, piensa las cosas y vemos qué hacemos. Tuve un par de años maravillosos en Puno, que recuerdo con mucho cariño, de pura música, puros amigos y puro skate, no trabajaba ni nada. Y a los 20 años regresé acá, decidí postular a Toulouse, que Toulouse de alguna forma tiene la percepción de ser la escuela superior de diseño que mejor configura a los profesionales aquí. Aún hoy, hay universidades que han elevado sus facultades muchísimo, la Católica, la UPC, pero digamos que en Toulouse la formación es todavía muy, muy técnica y profesional, ¿no? Y eso a mí me gustaba. Y ahí sí, cuando volví a tratar de estudiar diseño, ahí sí todo fue muy bien. Ahí descubrí, ¿no? A ustedes les debe haber pasado. En un momento sientes que estás en el carril correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, con el entorno correcto. Y empecé a estudiar como loco. Me metí en el diseño como creo que nunca me había metido en algo en mi vida, ¿no? Yo como les dije, me encantaba la música, la literatura, pero en el diseño me metí por completo. Empecé a leer libros, a estudiar a los grandes maestros, a esforzarme mucho en la carrera. Y en ese ambiente en el que no solo te forman muy bien en cuanto al diseño, sino que probablemente empiezas a tener contacto con gente que maneja el diseño o la industria del diseño aquí en Perú, al menos en Lima. Muchos de mis profesores después fueron mis primeros, los que me ayudaron a dar mis primeros pasos en el trabajo, ¿no? Y ahí todo fue bien. Fui el cum laude, de hecho, de mi generación. Y ahí ya empecé a trabajar. Pensé momentáneamente en hacer algunos posgrados, pero el trabajo me atrapó y desde ese momento no he dejado de trabajar, ¿no? Hasta ahora. Claro, o sea, tú has construido tu profesión en parte, digamos, institucionalmente, pero aparte, digamos, es porque tú traías una serie de actitudes que, digamos, potenciaron tu capacidad, ¿no? Tú eras una persona que leías, que te gustaba la historia, que tenías una serie, porque obviamente ese tipo el ser multifacético potencia. Entonces tú, por ejemplo, no eres solamente, digamos, un diseñador, tú tienes una visión global, filosófica de lo que es una marca, de lo que es, digamos, una serie de aspectos ligados a tu profesión. ¿Eso tú lo consolidaste a nivel institucional o lo fuiste construyendo a través de la lectura individual?
Creo que fue una mezcla de ambas, ¿no? Yo en Toulouse desarrollé mucho mi capacidad plástica, ¿no? Las aptitudes técnicas de la profesión, mientras leía mucho, ¿no? Para mí, que era un chico de 22, 23 años, se me empezaba a formar en la cabeza la idea de que el diseño gráfico no era solo una actividad plástica, ¿no? No había podido comprobarlo porque solo estudiaba, pero se me hacía que no solo era plástica. Y cuando empecé a trabajar y empecé a entender que el diseño gráfico es una industria que mueve a otras industrias como cualquiera de las que, ¿no? En las que ustedes trabajan, etcétera, en la que cualquier persona podría trabajar, entendí que había una historia, ¿no? Porque es una profesión que se ha ido formando en el tiempo y se ha ido adaptando a la civilización. Entendí que había grandes maestros y maestras del diseño que habían influido de maneras increíbles, incluso en nuestro comportamiento como sociedad, ¿no? Ahí fue que me di cuenta de que estaba metido. O sea, tenía una intuición en Toulouse, ¿no? Por el contenido al que estaba expuesto, pero pude profundizarlo y confirmar que existía ese pensamiento detrás del diseño cuando empecé a trabajar aquí, ¿no? Fue un proceso de aprendizaje muy lineal, pero muy lindo también. ¿Qué es una marca? A ver, explícanos qué es una marca y cómo construir una marca. Ahí hay... A ver, has usado dos términos correctos, Cucho. Las marcas son entidades, son construcciones sociales. Una marca es una construcción social. Es lo que una empresa o una organización logra que un grupo de personas, que puede ser un país o todo el mundo, piensen de su producto o su servicio. Es una construcción social, la marca. Es una suerte de consenso entre muchos individuos de que cierto producto o cierto servicio es bueno o malo. Esa es tu marca. Nosotros como personas también tenemos marcas, ¿no? Es una construcción social. Lo que hacemos nosotros a veces como consultores es la construcción de la identidad visual de esa marca, de sus códigos de reconocimiento, del lenguaje visual y verbal que enriquece esa construcción social, que la hace perenne, que la hace única, que la hace singular, que la hace reconocible, ¿no? Son dos cosas ligeramente que viven juntas, pero son distintas. O sea, es una suerte. O sea, la marca tiene una calidad diferencial para diferenciarse de la competencia. Y ustedes son los que traducen esa filosofía en todo lo que son logos, elementos visuales, de tal manera que, y verbales que comprometen, o sea, sentimental, afectivamente, al cliente con la empresa. ¿Es así? Son los que terminan de cimentar esa conexión y la hacen reconocible, ¿no? O sea, si tú amas una marca, amas el producto, necesitas nexos visuales y verbales que te conecten con ella, ¿no? Como cuando uno se enamora, necesitas saber el nombre de la persona con la que está desarrollando ese vínculo, necesitas saber cómo se ve, ¿no? Cuáles son sus valores. Y lo mismo ocurre con las marcas, ¿no? Tú empiezas a desarrollar una conexión con el servicio y cómo influye en tu vida, y necesitas saber cómo se ve, en qué piensa, cuál es su nombre, etcétera, ¿no? Claro, qué interesante. O sea, es como crear un condicionamiento positivo, hablando en términos de pavloviano, un reflejo condicionado positivo a partir de una experiencia positiva y que te va a generar una lealtad a la marca. Exactamente. Por eso las marcas más poderosas del mundo son las que son más coherentes y más consistentes, ¿no? Por eso IBM no cambia su logo desde 1971, creo, que lo diseñó Paul Rand, ¿no? Igual Nike no cambia su logo desde los 70s, ¿no? Porque esa consistencia, esa coherencia, y cuando tu marca llega al punto en que es atemporal, cuando no necesita cambiar porque la sociedad cambia y los hábitos de consumo cambian, ahí tienes una marca absolutamente poderosa, soportada no por el negocio, sino soportada por las personas que la consumen y creen en ella, ¿no? Bueno, tú antes de llegar, digamos, al top, digamos, de todo esto de generar marcas, tú has trabajado en varias empresas, algunas veces con tus propios maestros, ¿no?
Sí. Entonces, es un proceso, digamos, de consolidación, de afianzamiento de tu profesión en varios aspectos, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es, digamos, la parte más importante de tus logros? O sea, ¿cuál crees que de todo en ese proceso los elementos que te han permitido a ti, digamos, llegar a la Liga Mayor? Mira, yo tengo, y si tuviéramos días para conversar y conocernos, y yo creo que podría explicarles que yo tengo una visión distinta del éxito. No sé si distinta, pero para mí el éxito no necesariamente se mide con el prestigio, el dinero y no lo sé. De acuerdo, estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero digamos que en mi carrera ha habido momentos muy lindos, ¿no? Yo, cuando uno estudia diseño gráfico en una escuela como Toulouse, hacia el final de la carrera uno suele tener proyectos muy complejos, ¿no? Casi como una tesis, que los proyectos duran todo el semestre, todas las materias que tocas se relacionan con ese proyecto. Y quien era mi profesor en cuanto a ese proyecto fue Alexander de Feudis, que él era uno de los socios en un taller de diseño gráfico muy lindo aquí en Barranco. Yo vivo en Barranco, era por aquí cerca. Él fue mi profesor y los proyectos que trabajé con él salieron muy bien. Entonces, cuando me gradué, él me invitó, al toque me llamó, me dijo, Castor es mi amigo, me dijo, Castor, ven, ¿no? Trabaja en el estudio. Yo llegué al estudio casi recién graduado, ¿no? Así, me iba con mi loncherita, todo contento. Y ahí adentro trabajaban 7 personas, me parece, en el equipo de diseño gráfico, que eran 7 monstruos, así, para mí al menos, cuando entré, eran 7 monstruos monstruosos que se reían mientras hacían unos logotipos alucinantes, que escuchaban Calamaro y rock argentino mientras diseñaban libros y se reían mientras lo hacían y los libros quedaban increíbles, ¿no? Y yo, de ellos, ¿no? De Lucho Chumpitaz y Raúl Cárdenas, Mila Rivero y otros chicos de mi edad con los que crecí diseñando en esa casita acá en Barranco, aprendí todo lo técnico con respecto al diseño. Mis jefes eran muy lindos, me trataron siempre muy bien y sentí que el diseño era algo que podía hacer bien, pero que además podía disfrutarse, ¿no? Claro. Y esa es una de las primeras cosas que para mí se marcaron, porque esos años fui muy feliz trabajando, ¿no? O sea, en tu profesión demanda un trabajo en equipo, ¿es así? O sea, no es que tú eres, o sea, la parte artística es una parte, pero la parte de investigación, de interacción con el cliente, o sea, es toda una cultura compleja organizacional, entonces es un trabajo en equipo complejo, ¿es así? Sí, y justo eso, nosotros en Icono, en este estudio en Barranco Lindo, que pasé ahí casi 5 años de mi vida, mis primeros 5 años profesionales, trabajábamos desde el punto de vista muy técnico del diseño, ¿no? El diseño gráfico técnico. Yo casi nunca veía a los clientes, ¿no? Yo diseñaba una memoria para Cementos Pacasmayo, no lo sé, yo diseñaba su informe anual, lo hacía hermoso, todo lo que podía, pero nunca tenía contacto con ellos. Y cuando salí de Icono, me llamó la que fue mi siguiente jefa, que fue Julia Viñas, que es una chica argentina, hasta ahora es muy amiga mía, que era la directora ejecutiva de FutureBrand en Lima, que FutureBrand ya es una consultora global de marcas, o sea, está en todo el mundo, y tenía una pequeña oficina en Lima que funcionaba con el motor de la oficina en Buenos Aires. Yo entré a trabajar ahí cuando estaban cerrando el proyecto de Marca Perú, ¿no? La Marca Perú que hasta ahora tenemos, la diseñaron, de hecho, diseñadores argentinos, y cuando empezaba el proyecto de rediseñar la identidad del BCP, ¿no? Julia, yo era muy joven y Julia confió mucho en mí, ¿no? Yo entré, empecé a diseñar, ya en esa época yo ya estaba como un avión, ¿no? Como un tren. Si me pedían que hiciera algo, leía una semana antes de hacerlo y entraba yo con el aura del experto. Y el estudio en Lima era muy pequeño, pero para ese proyecto de BCP fui algunas veces a Buenos Aires a trabajar con el equipo grande que estaba viendo el proyecto del BCP. Entonces ahí yo empecé a entender, ¿no? Para mí era igual que cuando llegué a Lima,
y pasé de una ciudad tan pequeñita como Puno a este monstruo en que me equivocaba cuando tomaba los micros, ¿no? Entré a ese estudio que era toda una casa llena de diseñadores, de estrategas de marca, de investigadores, de ejecutivos, ¿no? Donde solo había un peruano más además de mí y empecé a alucinar, ¿no? Ahí entendí el poder que pueden tener las marcas como instrumentos sociales y de negocio, como vehículos de negocios, ¿no? Claro, pero es una construcción, ¿no? Es una construcción que demanda de esfuerzo, de un estudio, de conocer al cliente, conocer el mercado, conocer los segmentos, conocer los nichos. Entonces, justamente el poder parte del conocimiento y parte, digamos, de una elaboración altamente sofisticada, ¿no? Sí, de hecho, nosotros ahora ya, en el estudio, en mi estudio, tenemos etapas de investigación que no llegan a ser etnografías, no llegan a ser etnografías, pero sí intentamos entender a la audiencia de las marcas a partir de conversaciones muy íntimas, ¿no? O sea, las chicas del equipo de investigación y de management de los proyectos se sientan con usuarias y usuarios de las marcas a entender cómo la marca va a entrar en su vida, ¿no? Parece innecesario. Uno pensaría que hay que hacer un logo y si queda lindo, ya está, delivery y se acabó el proyecto. Pero nosotros necesitamos entender industrias muy complejas. Yo en mi vida he trabajado marcas para básicamente todas las industrias que hay en este país y tienes que ser un experto en la industria, ¿no? Porque después llega el gerente de marketing, el CEO o el CFO y te cuestionan el trabajo, ¿no? Porque bueno, no son diseñadores gráficos y tienen un pensamiento específico a veces sobre su propia marca. Y uno necesita estar preparado para debatir con ellos y con ellas, ¿no? Y tratar de... Castor, una pregunta. Sí. ¿Cuánto en promedio, qué tiempo demora elaborar, digamos, un logo para una firma grande y cuán costoso es? O sea, hay logos que han valido 50 euros y hay logos que han valido más de $1 millón de dólares, ¿no es cierto? ¿Es así? O sea, ¿cuál es el criterio? O sea, en primer lugar, el tiempo y segundo, digamos, el criterio de valoración de los logos. Mira, es muy relativo, ¿no? No es tan no se define tanto como en otras profesiones y en otras industrias. Yo participé en el rediseño, fui el director de arte cuando se rediseñó el Canal 2, ¿no? Frecuencia Latina, que ahora es Latina, en el 2015 me parece, y ese proyecto diseñándose duró 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan largo? No, diseñándose. De ahí pasó 1 año y medio más hasta que el directorio lo aprobó y se lanzó. Fue largo porque necesitábamos convencer a las audiencias una por una de la necesidad y de la naturaleza del cambio que la marca necesitaba. Nosotros nos llamaron cuando un grupo empresarial le acababa de comprar el canal a los Sitcher. Entonces, no solo necesitaban decir que ya no era de los Sitcher y era de otros dueños, sin que eso fuera traumático, sino que ellos tenían otro plan de negocio para el canal. Querían hacer otras cosas. Entonces, la marca debía reflejar ese espíritu, para adentro y para afuera. Y no cambiaron, por supuesto, a la gente que trabajaba en el canal, casi a nadie, y a nosotros nos tocó, desde abajo hacia arriba, ir convenciendo a las audiencias de cómo deberían ser los cambios, ¿no? Hubo un trabajo estratégico y de construcción de una visión de la marca, cuando todavía no habíamos puesto ni siquiera el lápiz en el papel para bocetear un logo. Nos tocó sentarnos a ir convenciendo poco a poco cuál iba a ser la naturaleza de ese cambio y por qué era necesario, ¿no? Desde con los artistas y gente conocida de ahí, hasta con la gente que trabajaba en el aspecto técnico, hasta los ejecutivos del canal y al final el directorio, ¿no? Entonces se tomó unos meses, como te digo, 6, 7 meses en llegar a la identidad final y después de eso, algunos otros meses, casi 17 meses, 16 meses, porque el directorio no estaba seguro. Entonces hicimos algunos otros procesos, hicimos algunas identidades por ahí, se hicieron algunos estudios de mercado con la identidad que habíamos desarrollado, hasta que al final el directorio le dio el go y ahí había que hacer el trabajo técnico de preparar la marca para su lanzamiento, ¿no? De hecho, la marca se lanzó al aire, la nueva marca, el día que me casé.
Ese día fue el cambio de señal y quedó muy bien, quedó muy bien. Excelente. ¿Cuáles son tus logos preferidos de todos los que tú has hecho? A ver, los tres, vamos a hacer un ranking. ¿Cuáles son y por qué? Te puedo decir cuáles son mis proyectos preferidos. Ok. A mí me gustó mucho el de la COP 20, cuando hicimos la identidad de la COP 20. ¿Por qué? Porque fue muy difícil. El trabajo se hizo directamente con el ministerio, ¿no? Con supervisión de la ONU y el Ministerio del Ambiente. Y las ideas que fuimos construyendo evolucionaron muy lentamente, ¿no? A pesar de toda la información que hay sobre el cambio climático, sobre lo que debería hacerse y lo que no debería hacerse, ¿no? Vimos algunos documentales, ¿no? Mi mayor mentor en ese momento era mi jefe, Alfonso Fernández, probablemente uno de los mejores diseñadores gráficos de la historia de este país. Él nos sentó a todos a ver documentales, ¿no? A ver La Verdad Incómoda de Gore, hasta otras cosas que empecé a leer un poco, pero las ideas no salían. Y recuerdo claramente estar sentados con todo el equipo y pensé, se me ocurrió la idea en la cabeza, la dije en voz alta y medio que tuvo sentido, me fui ahí a dibujarla y cuando empezó a tomar forma funcionó muy bien. El reto que teníamos era estas COPs, ¿no? Estas reuniones globales de cambio climático solían tener identidades muy malas, identidades visuales muy malas, muy pobres, excepto una que había habido en Helsinki, que creo que era la 16-17. Y el reto que teníamos era hacer una tan buena o mejor, ¿no? Entonces, cuando empezó a tomar forma, cuando se le presentó al ministro, el ministro la aprobó y se hizo el deployment, ¿no? Esta identidad empezó a salir en distintos blogs y espacios de diseño en el mundo, ¿no? Ganó un par de premios incluso. Y ahí yo, no sé si a ustedes les ha pasado en su trabajo, sentí como una suerte de bar mitzvah, ¿no? Sentí que había madurado en 3 meses o 4 meses al siguiente stage de mi carrera. Y la identidad siempre me siguió gustando porque era muy simple, tenía muchas lecturas, ¿no? Y bueno, y me parece que quedó muy bien. Claro, excelente. O sea, yo pienso de que a mí siempre me ha fascinado, digamos, la interculturalidad del Perú. O sea, hay, digamos, un sector que es muy occidental, un sector que es muy vernacular, tradicional y por medio, digamos, está todo lo que es la cultura, digamos, popular, urbana, la chicha, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer de que tú vas a ser un diseñador para vamos a decir, digamos, para un negocio en Miraflores y uno en Comas, a ver. Sí. O sea, digamos, dentro de ese proceso, digamos, de plasmar un logo, digamos, ¿los colores tienen significado diferente o tienen igual las formas, los colores, los eslogans? O sea, ¿cómo son los criterios para un logo en un lugar y en otro lugar de Lima, por ejemplo? Mira, yo he tenido esa conversación, Gucho, a veces muy animada, no sé cómo llamarla, con algunos CFOs, con algunos CEOs o CMOs, ¿no? Gerentes de marketing, de algunos de nuestros clientes, porque hay una construcción errada de que esta suerte de belleza en el diseño, ¿no? de culto a la estética, se debería, no es que se descuide naturalmente, se debería descuidar un poco si las audiencias son más populares, ¿no? Básicamente te dicen, si lo hacemos muy bonito, van a pensar que es muy caro y no lo van a consumir, ¿no? Y suena lógico, ¿no? Uno piensa, pucha, esto debería ser relevante a la audiencia. Y... Al menos en Occidente es así, ¿no? Claro. En Occidente es así. Pero hay a mí al menos, perdón, me da la impresión de que hay un cierto rasgo de injusticia en eso, ¿no? Porque de hecho, si uno lo piensa, ¿no? Y piensa que hay sociedades y grupos humanos que viven de manera tal vez un poquito más desordenada, un poquito más tuburizada,
y son espacios donde el diseño gráfico no termina de mejorar la vida de las personas, es justo donde hay que tratar de plantear soluciones mucho más puntuales, ¿no? Claro, claro, desde ese punto de vista, pero por ejemplo, digamos, si tú analizas las propagandas en los conos, ¿no? Por ejemplo, para una fiesta patronal es multicolor. O sea, hay, digamos, hay una semiótica totalmente distinta, ¿no? O sea, la cultura, no lo digo yo, lo dicen los antropólogos. No es que digamos, es otra concepción estética. Por ejemplo, el cuy, o sea, mejor dicho, el cuy creo que fue un logo de un banco, ¿no? Del BCP. Del BCP, claro. Por ejemplo, mágico. ¿Cómo tú podrías, digamos, interpretar al cuy? Sí, sí. De hecho, el cuy, cuando se hizo esa campaña, yo trabajaba en el área de branding de la agencia que hizo la campaña. Lo que pasa es que yo no creo que tenga que ser necesariamente, no creo que hayan soluciones específicas para distintos contextos, ¿no? Lo que ha pasado en todos estos años, al menos hay dos fenómenos que yo trato de explicarles a mis clientes. El primero es que estas personas que nosotros podríamos pensar que viven en la Lima periférica, por ejemplo, y podríamos pensar que solo consumen contenido vernacular, no necesariamente es cierto, porque esas personas también ven Netflix, ¿no? Tienen un smartphone con una interfase diseñada en otro tipo de contextos, ¿no? Tienen sus zapatillas Nike, por ejemplo, van a viajar en avión en la misma aerolínea que otras personas, van a centros comerciales ahora, ¿no? Toman un Starbucks, que eso no tiene que ser bueno o malo, no es una valoración que me toque a mí hacer, pero ya tienen un acervo de consumo de marcas mucho más complejo, ¿no? No es unidimensional. Y para el otro lado pasa lo mismo. El BCP pone un cuy. Inca Kola saca unos afiches grandotes acá en Lima, unos paneles grandotes con letras chicha, ¿no? Puma también lo hizo, ¿no? Muchas marcas ya de percepción muy occidental, ¿no? Empiezan a venir a Lima y en San Isidro, Miraflores o en la Lima moderna, digamos, usan otro tipo de códigos, ¿no? Y hay el tejido se ha hecho tan complejo que, como te digo, es difícilmente, no podría decir de que hay que solucionar un producto específico con un lenguaje específico, ¿no? Ya no es unidimensional. Tal vez si yo hubiera sido diseñador hace 50 años, tal vez hubiera sido así, ahora es muy difícil. Claro, yo entiendo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me he preguntado, en los conos hay clases medias muy fuertes también, o sea, hay clases medias, pero obviamente tú ves la concepción estética de sus casas, ¿no? Son pequeños búnkers, a pesar de que ellos tienen mucho dinero, no tienen la concepción estética, digamos, de una clase media limeña tradicional, ¿no? Que quiere jardín, quiere áreas verdes, ¿no? O sea, los dos pueden tener el mismo poder adquisitivo, pero la concepción estética es distinta, ¿no? Pero en fin, ese es un tema, digamos, interesante. Alfredo, ¿tienes preguntas? Sí, a mí me parece que cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué se quiere la marca? Y de acuerdo a eso tienes que diseñarlo para cuál es su objetivo, ¿no? Entonces, a eso tienes que estudiar esa gente que tú quieres, tu objetivo, qué es lo que quiere. Ahora, si tú quieres ampliarlo más, entonces va a depender de lo que quieras vender y a quién quieras venderlo, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con eso, pero yo al menos, o como tratamos de ver el diseño gráfico en nuestro estudio, es más su valor funcional que su valor emocional. El valor emocional suele darse por la experiencia con la marca, ¿no? Desde el precio y la calidad del producto hasta cómo es el proceso de compra, cómo es la atención postventa, ¿no? Qué tan fácil es comunicarse con ellos. Ahí es donde uno se encariña con las marcas. Los colores, el diseño gráfico tienen más funciones, son entes funcionales, ¿no? El logotipo tiene que verse bien en la zapatilla, tiene que verse bien en la fachada del banco, ¿no? Es muy funcional. Si tú le das a un banco 8 colores, ¿no? En su marca, en su logotipo, hacer
hacer los carteles en cada agencia le va a costar 4 veces más que si tuviera 2 colores, ¿no? Digamos que es muy funcional también, ¿no? No es solamente estético. Cada color tiene una percepción o un significado, ¿no? O sea, si tiene un color, tiene que mostrar algo, ¿no? Si va a poner negro para, ¿no? O sea, va a querer a quién quiere el mercado. Por ejemplo, la marca Puno. ¿Tú qué harías para la marca Puno? La marca Puno. Para la marca Puno yo lo primero que no haría, y voy a empezar por ahí así recontra negativo, lo que no haría sería un concurso público de diseño de logotipo. Eso es lo primero que no haría. Eso siempre termina mal. O siempre, no sé si mal, pero el resultado normalmente no le hace justicia al producto o al servicio que se promociona, ¿no? Porque quien decide al ganador, ¿no? Es un abogado, es un político, es un gerente municipal que de marcas y de diseño sabe muy poco. No tiene por qué saber, además, ¿no? Claro. Yo lo que haría, ¿no? Un poco lo hablábamos tras de cámaras con Cucho, yo lo que haría serían procesos un poco más sanos, más profesionales, ¿no? Por ejemplo, como el que hizo Ayacucho, no sé si ustedes llegaron a verlo. No. Ayacucho, región Ayacucho, convocó a Estudio A, que es un estudio muy, muy tradicional aquí en Lima, muy grande, ¿no? A diseñar su marca destino. Las marcas destino tienen una naturaleza muy específica, ¿no? De hecho, San Sebastián tiene una marca destino muy, muy de San Sebastián, ¿no? Y suele ser así, la marca Perú es igual. Entonces, el equipo de Estudio A, yo vi el caso, leí un poco la problemática. Se tomó mucho tiempo en entender cómo primero se expresa visualmente la gente de Ayacucho, ¿no? Que son quechuas chancas con un pasado, un bagaje distinto al de otros quechuas y otra gente de los Andes, ¿no? Y además, después hicieron un trabajo muy, muy difícil de empezar a darle forma, ¿no? Que se convierta en una expresión visual. Pero una vez que se logró, las autoridades de Ayacucho se comprometieron realmente con utilizarla de manera coherente y consistente. El otro día yo estaba en el supermercado, ¿no? Haciendo mis compras semanales, en mi carrito, y había un stand de Ayacucho, de productos ayacuchanos en medio del supermercado, con la marca Ayacucho, y yo la reconocí a 30 metros de distancia. O sea, técnicamente funcionaba y emocionalmente al parecer funciona porque la siguen utilizando, ¿no? Entonces, lo que yo pensaría que debería pasar con la marca Puno, primero es que se defina para qué se necesita. ¿Qué queremos? ¿Mejorar la imagen de la región simplemente? ¿Que se convierta en un instrumento comercial? ¿Que la gente de Puno se comprometa con construir una imagen distinta? ¿Es un instrumento turístico? ¿No? ¿Es un instrumento de producción? ¿O es todos? Tiene que atender a todos esos sectores y después construir la estructura, digamos, institucional, para que cuando exista la expresión visual se utilice de manera coherente y consistente, ¿no? Una vez que eso está asegurado, ¿no? Eso incluye por ahí crear nuevas posiciones dentro de la organización, ¿no? Por el gerente de marca Puno, ¿no? Tal vez hasta una oficina de gestión de marca Puno, no sé. O sea, se necesitan ese tipo de recursos. Podría ser parecido a la marca Perú, ¿no? O sea, si Puno quiere posicionarse, por ejemplo, de líneas de exportación, etcétera, ¿no? Va como Perú, pero puede ir como un sublogo de Puno, ¿no? O sea, turismo, campañas de turismo, productos artesanales, ¿no? O sea, podría ir, digamos, aspectos de ese tipo, ¿no? Serían, digamos, pero tienes razón tú, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que es que en el Perú, digamos, y sobre todo en Puno, ¿no? O sea, hay mucha gente que pretende, digamos, desde su superficialidad, digamos, creerse experta en asumir, digamos, roles que no tiene experiencia. No estoy plenamente de acuerdo contigo. Alfredo, sí, tienes la palabra. Sí. Bueno, recuerdo más o menos cuando entendí una marca es cómo uno percibe de uno, ¿no? Sí. No sé. Ahora, ¿qué es la marca Puno? O sea, esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque Puno, no lo sé, no sé si tal vez tú, Cucho, quieras responderlo antes. Yo tengo
yo tengo una opinión, ¿no? Que tiene que ver, creo que en este momento, sin la construcción de marca, la marca Puno depende de a quién se le pregunte. No depende de a quién se le pregunte, depende de con qué audiencia uno se enfrente y le pregunte, oye, ¿qué piensas de Puno? ¿No? Y la construcción va a ser distinta, seguramente, la percepción va a ser distinta. Yo creo que eso sí, hay muchos valores y muchas cuestiones únicas y valiosas en Puno que se podrían elevar en una marca, ¿no? No solo el lago, no solo el paisaje, no solo los productos y la biodiversidad, sino socialmente Puno es muy interesante, es muy rico, tiene mucha historia. Hacia adelante y hacia atrás tenemos mucha historia, ¿no? Y yo creo que hay mucho de dónde agarrarse para hacer una historia muy interesante, una narrativa increíble de marca, ¿no? Y variada también, que represente, ojalá, a todos, ¿no? A todas. Claro, claro. O sea, yo pienso de que siempre es posible buscar consensos, ¿no? O sea, aspectos que nos representen a todos, ¿no? O sea, a todos incluidos, todos juntos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Yo pienso que lo que me gustaría saber, tú como, digamos, diseñador de logos y de marcas y las bases de datos que existen en la mercadotecnia, por ejemplo, en Lima, que es la parte más desarrollada, para, digamos, buscar la segmentación del mercado, buscar nichos potenciales, ¿son confiables? O sea, ¿cuál es el nivel de avance que tenemos en ese tipo de desarrollo de base de datos para la investigación, tanto primaria como secundaria? Eso depende de la realidad de las empresas, Cucho, ¿no? Por ejemplo, nuestro cliente más antiguo es Claro, ¿no? Y Claro tiene toda una plataforma, me imagino, de data intelligence, ¿no? O sea, ellos cuando llegan con un brief para nosotros, para diseñar algo, tienen clarísimo el alcance del proyecto, la necesidad del público, ¿no? Etcétera. Y tenemos otros clientes que son emprendedores a veces y que vienen con bases de datos mal armadas en sus espacios digitales o a veces incluso compradas, ¿no? En que no hay nada que aprender. O sea, cuando tú de tu usuario solo sabes su teléfono y su mail, es muy difícil que se pueda construir realmente impacto comercial, ¿no? Yo me imagino que sí, ¿no? Si tú vendes, no sé, un producto genérico y tienes una base de datos de 2 millones de usuarios y tienes una plataforma para enviar marketing directo a todo ese millón de usuarios, seguro venderás, ¿no? 30.000, 20.000 piezas, me imagino que sí. Pero los modelos que funcionan con más éxito son los modelos de entendimiento del usuario a partir de la data, ¿no? La data science. Lo que hace, por ejemplo, Netflix lo hace muy bien, o lo hacía muy bien cuando en su época ¿no? Porque todo lo que tú interactuabas con Netflix, todas tus interacciones, desde el tiempo que pasaba desde que lo aprendías y lo apagabas, era algo que ellos procesaban con mucho cuidado. Entendían tanto el producto y tu interacción con él, que de pronto Netflix parecía que te estaba leyendo la mente. No sé si les ha pasado, ¿no? Es como, muchachos, saben absolutamente todo de mí y me dan lo que quiero ver. Claro, ese es el mismo algoritmo que usa Amazon. O sea, son algoritmos que, digamos, han logrado construir donde te ofrecen lo que supuestamente te dan en la yema del gusto, ¿no? Sí. Entonces Sí, y en el caso de Netflix es algoritmos más data scientists, ¿no? Claro. He escuchado leyendas de que había un edificio entero de data scientists estudiando la data de Netflix, ¿no? Claro. Pero tú cuando haces, digamos, en tu equipo por ejemplo, tú actualmente eres un emprendedor, eres un empresario, tienes una empresa y tienes a tu cargo un staff más o menos como de 10 personas. Sí. ¿Qué tipo de profesiones hay en tu empresa? Mira, nosotros tenemos primero te digo los roles que hacen que se mueva, que no quebremos y no se nos desbarate el kiosco. Tenemos dos personas en contabilidad de tesorería, ¿no? Sí. Nosotros pagamos impuestos desde el primer día y no vamos a dejar de hacerlo, todo tiene que estar en orden, ¿no? El Perú, de hecho, no es un país muy amigable con los emprendimientos si tratas de hacerlos formales, ¿no? Así que hay que hacerlo bien.
Tenemos un equipo de management donde están 2 comunicadoras, ¿no? Una de ellas era nuestra clienta en Claro y ahora es nuestra project manager. Y la otra, Andrea, también es comunicadora y publicista y ella viene de una agencia de publicidad. Tenemos a Pia, que es la investigadora y estratega, ¿no? Que es quien entrevista usuarios, que es quien hace la chamba de sintetizar la información que nos viene de clientes junto con Andrea y con Mara, el equipo de management. Y después viene el equipo de diseño gráfico, ¿no? El equipo de diseño gráfico son todos diseñadores gráficos, todos unos haces pero alucinantes, ¿no? Tenemos un director de arte que es Andrés, con un equipo de diseñadores, y bueno, yo de alguna forma superviso y me encargo de los new business, ¿no? De los prospectos, de reunirme con clientes potenciales y un poco hacer que también el kiosco no se desbarate, ¿no? Excelente, excelente. Yo creo que es impresionante, digamos, que tú tengas una empresa consolidada, que sea, digamos, que esté en lo más alto y que en tu empresa trabaje gente de lo mejor del diseño gráfico en el Perú, ¿no? Que ese es un mérito impresionante. Bueno, ahora sí vamos a orientarnos a Puno. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, esos jóvenes que así como tú, que terminaron la secundaria y que, digamos, tienen ese tipo de inquietudes respecto, digamos, a incursionar en profesiones que no son tan tradicionales en Puno, ¿no? Que no necesariamente a través de la universidad o de las profesionales típicamente tradicionales? ¿Qué le dirías tú a todos esos jóvenes? Primero, honestamente les diría que no sientan que su próxima decisión es la decisión definitiva en su vida, ¿no? Mira, yo tengo ya 40 años, yo me siento muy, muy mayor. Me imagino que no, todavía no lo sé. A nosotros. Exactamente, pero a los 17 y 18 uno siente que sus próximas decisiones no va a poder revertirlas, ¿no? Y la verdad es que la vida es muy larga. Claro. Y se puede revertir. Uno no debería desesperarse en encontrar una profesión. Yo tuve mucha suerte, yo pude estudiar, tomarme el tiempo, fallar primero, ¿no? Pero yo les diría que no se atolondren, ¿no? Y segundo, les diría que si uno trabaja, suena tonto, trabaja con cariño, realmente se apasiona y empieza a encontrarle el modo desde el esfuerzo, ¿no? Es imposible encontrarle el modo a una profesión desde la calma, desde la flojera, desde el no avispamiento, ¿no? Desde tu cama. Pero si uno desde el trabajo, desde el esfuerzo, le va encontrando el modo y tiene la capacidad de ir adecuando su contexto, su vida, para que ese camino siga un rumbo determinado, y se esfuerza mucho y lo hace con cariño, yo a mi equipo le digo, esto hay que hacerlo con cariño, aunque salga mal, ¿no? El siguiente proyecto saldrá bien. Hay que realmente querer a las marcas, hay que querer el trabajo, hay que querer a nuestra empresa para que... hay muchas posibilidades de que las cosas salgan bien. Son muy altas. Uno maneja las posibilidades desde su actitud. Completamente de acuerdo contigo. Yo he conocido gente totalmente en diversas profesiones, en diversos oficios, Yo pienso que la pasión, la motivación, el amor a su profesión, el que incluso su hobby sea su propia profesión, ¿no? Que vayan a casa a buscar, o sea, seguir, digamos, con su profesión. Esa es la gente que, digamos, puede ser cualquiera, puede ser, digamos, cualquier oficio, puede ser, pero ese es digamos, el núcleo central, digamos, que mueve el emprendimiento. Exactamente. Alfredo, sí. Sí, bueno, sí, como dicen, lo peor es trabajar por dinero, ¿no? Uno debe trabajar porque le gusta, ¿no? Y que tenga el dinero después, o sea, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves ahora con el futuro, con la inteligencia artificial? Por ejemplo, ahora me parece que la informática puede diseñar logos, ¿no? ¿Cómo harías tú para volverlo más humano, para derrotar, digamos, a la tecnología de información? Mira, es una buena pregunta y yo me la he estado haciendo estos meses, ¿no? Hace un par de meses estábamos trabajando en el rediseño justo de la marca de una escuela de diseño
¿no? Nos invitó a una agencia de publicidad y un publicista muy conocido aquí, que es una generación antes que yo, digamos, o dos tal vez. Y él me llamó un día, ¿no? Me dijo, brother, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial en la narrativa de la marca? ¿No? Y empezamos a hablarlo, ¿no? Estábamos en el teléfono, que estaba acá en mi casa, y dándole un poco de vueltas, en realidad nosotros, o al menos mi esperanza, es que la inteligencia artificial, por muy sofisticada que se vuelva, ¿no? Por ahí que un día pasa lo de Matrix y nos matan a todos, pero digamos que antes de eso, yo creería, empecé a leer, ¿no? Empecé a leer como loco, y a lo primero que retrocedí fue el fenómeno del Internet, ¿no? Cuando el Internet se convirtió ya en un boom, y lo mismo con la hiperconectividad con las redes, parecía que algunas profesiones iban a desaparecer, ¿no? Que todo se iba a ser más fácil, entonces ya, ¿sabes qué? Los carteros vayan consiguiendo otro, ¿no? La gente que trabaja en telefonía vayan consiguiendo otro trabajo porque el Internet los va a matar a todos. En realidad, lo que yo espero es que se evolucione hacia que nuestra civilización se adapte a ella y se convierta en una herramienta, ¿no? En la que el humano sigue siendo el que aporta el entendimiento, la sensibilidad y además entiende cómo utilizar esa herramienta de la mejor manera posible, ¿no? El tema con esta herramienta es que es una herramienta que va generando sus propios recursos, ¿no? No es Claro, estática. claro. O No es sea, estática. yo creo que la inteligencia artificial podría ser un buen esclavo más que ser un amo, ¿no? O sea, mejor dicho, yo trabajo con inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. Un electrocardiograma, yo soy médico, ya viene, digamos, con un prediagnóstico donde Claro. yo puedo, que a mí me advierte de antemano, ¿no? O sea, no o la decisión final la tengo yo, ¿no? Decir si es que hay una elevación de un segmento, el ST, un infarto, no es un infarto, él ya me advierte que yo, o sea, es un buen esclavo, pero obviamente la inteligencia artificial podría ser útil, por ejemplo, en el derecho, donde un juez podría ser un robot excelente, porque ahí sí, digamos, ahí no hay ningún tipo de vinculación afectiva, ningún tipo de prejuicio. Eso es evidencia contra evidencia. No se le puede colmear. No se le puede colmear. Entonces, o sea, hay lugares en que la inteligencia artificial tiene un lugar, ¿no? Y hay lugares donde obviamente siempre la interpretación del cerebro humano va a ser la que va, digamos, a tomar la última decisión. Sí, porque hasta ahora son algoritmos, son ecuaciones, ¿no? O sea, no es que piense, sino que busca los datos de acuerdo al algoritmo, ¿no? Sí. Entonces, que lo juntan y parece que pensara, pero no, todavía son ecuaciones matemáticas y minimizaciones. Claro. Y eso, ¿Quién construye el algoritmo? Son personas como nosotros. Claro. O sea, nosotros somos los que hacemos los algoritmos, ¿no? Entonces, el sistema binario 0-1, los algoritmos, ¿no? Pero el problema es de que también hay meta-algoritmos. Actualmente hay meta-algoritmos. O sea, por ejemplo, antes no se le podía ganar a un robot. Antes se le podía ganar a un robot en ajedrez, el robot te gana en Go, que es el juego chino. Sí. ¿Por qué? Porque hay meta-algoritmos, o sea, el robot puede aprender de sus errores. Entonces, el robot te puede diseñar una canción, o sea, te puede enseñar, porque obviamente la tónica, o sea, mejor dicho, los patrones occidentales musicales son patrones definidos, Sí. O sea, entonces te puede, digamos, te puede crear una canción sobre esa base de patrones y te puede sugerir una canción, obviamente, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, disculpe. Sí, pero ahora la barra está baja, ¿no? Pelear contra el reggaetón, creo que cualquiera lo haría. No, todavía hay música muy buena, ¿eh? Todavía hay música nueva, muy linda en el mundo, muy bien hecha, con mucha sensibilidad. Sí, el reggaetón es el que está en todos lados, pero todavía se hace música que a mí me emociona y me... Bueno, Castor, yo creo que ha sido excelente, coloquial, amplio, digamos, multifacético, toda esta discusión. Tú eres el primero de una generación a la que nosotros respetamos y queremos. La generación del milenio, representas la mejor versión de todo ese tipo de valores. Eres, digamos, un ejemplo para muchos jóvenes. Entonces yo pienso que esta entrevista va a tener mucha trascendencia y utilidad para Puno. Te damos la palabra para que te despidas de nuestra audiencia.
No sé, es como un mensaje a la nación, así. No, en realidad a mí lo que me gusta, ahora que te contaba que es el reencuentro de mi promoción, he estado hablando mucho con mi papá estos días. A mí en lo que me gusta pensar es que los puneños como sociedad estamos, parece que no, pero si quisiéramos, estamos muy cerca de poder encontrarnos, ¿no? Vamos siglos sin encontrarnos. Yo quisiera que encontremos, que hallemos la manera de encontrarnos y ojalá de ese encuentro nazca la prosperidad, ¿no? Lo que sea que signifique para cada persona. Y a mí lo que me gustaría es que todos los que chambeamos en lo que sea, en Puno, lejos de Puno, tengamos siempre en el rabillo del ojo esa posibilidad, ¿no? De ayudar a que Puno sea este lugar que a partir del encanto que tiene, ¿no? La cultura, el arte, la sensibilidad, la cosmovisión, el encuentro de sociedades, de razas, de culturas, de una manera justa, construyamos un lugar que otras personas de otros lugares vengan y digan, increíble, como en Puno la gente parece más feliz, parece más justa y parece que vive mejor, ¿no? Y algún día ojalá volver allá y vivir en esa utopía, ¿no? Creo que no es imposible. A mí me gustaría que mi hijo, por ejemplo, que no está muy conectado a Puno, ¿no? Ya nació aquí, su vida pasa por aquí, él encuentre en Puno una referencia hermosa de su vida y de sus raíces, ¿no? Es lo que a mí me gustaría. Compartimos la misma filosofía, ¿no? O sea, yo pienso que justamente este programa tiene eso, ¿no? De que en todo espacio tiene que haber pluralidad, ¿no? Donde todos podamos sentarnos con el mismo derecho para expresar nuestras ideas, que todos podamos, digamos, considerarnos seres humanos, que tengamos la empatía para aceptarnos diferentes, pero al mismo tiempo reconocernos como personas dignas. Y eso es lo que falta en Puno. En Puno hay tribalismo, en Puno hay caciquismo, en Puno hay, digamos, ese tipo de cosas que, digamos, nos dividen. Y la idea es crear digamos, la única forma de poder, digamos, unirnos es a través del diálogo. Sí. También a través de la discusión. Es bueno discutir, es bueno, ¿no? O sea, en el Perú, en Puno se ha hecho tabú discutir sobre diferencias de ideas. Y la idea, digamos, la única forma en que podamos nosotros, digamos, llegar a construir consensos es sobre conversar y discutir. Claro. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, estamos en ese camino. Este programa tiene esa meta, ese programa convoca a todos, absolutamente a todos. El próximo programa viene Omar Aramayo, el próximo Boris Espesúa. Son personas que tienen ideas totalmente diferentes a las mías, pero son bienvenidos, digamos, a este programa a conversar, a discutir y a construir, digamos, una identidad. ¿Ya? Bueno, entonces, David, Alfredo, tus últimas palabras. Sí, bueno, así muy interesante, muy amena, ¿no? Esta entrevista que si no lo paramos seguimos conversando otra hora más, ¿no? Vamos de largo. Está muy interesante. Sí, me gustó tus palabras al final, ¿no? Que es utopía, que no es tan utopía, ¿no? Porque si está dentro del corazón, nosotros lo sentimos. No es tan utopía, lo que falta es deseo de hacerlos y juntarnos, ¿no? Y parece quizás está más cerca de lo que nos parece, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Solo falta juntarnos y pensar, encontrarlos y pensar como hemos hecho ahora, ¿no? Juntar más personas y que se pueda hacer. Muchas gracias por unirte al grupo y esperamos contar contigo en nuestras próximas actividades. Claro, para lo que quieran. Yo también he estado muy feliz y he disfrutado mucho la conversación. Excelente. A nuestra audiencia les damos nuestro agradecimiento. No se olviden de ponerle un like e inscribirse a nuestro canal. O sea, es el típico eslogan que siempre ponemos. Estamos creciendo. Vamos a seguir saliendo semanalmente. El número de puneños exitosos se va multiplicando en progresión exponencial. Castor Vera desde Lima, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián y yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Helsinki. Y nuestro productor y director técnico Abdul Sea desde Puno, les damos Grande Abdul, les damos el agradecimiento. Muchas gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias a todos. Cuídense.